Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, chicos?
Bueno, vamos a arrancar. Ya creo que usamos numerito. Bueno, la vez pasada quedamos a punto de empezar a ver el tema de segmentación de texto. Así que yo comenté por arriba un poco de qué se trata. Hoy lo vamos a profundizar. em, y vamos a ver una herramienta o varias, con el objetivo de poder trozar el texto en pedazos, que en inglés le llamamos chunks o chunks, y que es fundamental también entender para lo que viene después, porque vamos a empezar a trabajar con modelos más complejos, más grandes, más adelante en la materia, pero eh, lo vamos a ver ahora porque tiene que ver con el tratamiento de texto, con un tratamiento más mecánico. Aunque también hay algunas cosas acá que vamos a ver por arriba, un poco más avanzadas de segmentación semántica. Pero es una herramienta que tenemos que ir familiarizándonos para después, cuando lleguemos a los modelos más grandes, tengamos cómo alimentar eh, con texto esos sistemas. Y eso tiene que ver con limitaciones de recursos, limitaciones de los modelos y otras cuestiones que vamos a ir profundizando. Tratar con textos grandes, gigantes y llevarlos a los modelos para que puedan tomar decisiones es un problema, entre otros, el problema de recursos de cómputo, y es por eso que se requiere bueno, trabajar con trozos de texto más tratables, más pequeños, que estén dentro del marco de lo que manejan los modelos. Es por eso que bueno, acá hay un pequeño dibujito, no ninguna ciencia. Vamos a partir de textos más grandes, puede ser un documento o un conjunto de oraciones, y vamos a trabajar con herramientas para llevarlos a trozos más pequeños. Bien. Bueno, hay distintas formas de trabajar con la segmentación y técnicas, y vamos a ver la primera de ellas, que se llama segmentación de tamaño fijo, donde para poder aplicarla vamos a usar, hay una librería hoy muy conocida desde hace algunos años, no mucho, aparece después de que explotan los modelos de lenguaje bueno, ChatGPT y todo lo que hoy conocemos, que se llama LangChain, que es en realidad una suite de herramientas que permite trabajar con lenguaje natural, y vamos a usar solo un pedacito de ese LangChain. Después más adelante veremos otras herramientas que trae, pero vamos a usar una parte que nos permite hacer este spliteo también, o chunking, estas palabras en inglés que aparecen, que a veces no tienen una traducción concreta en español, eh, y que vamos a usar para este objetivo de partir un texto grande en pedazos. Entonces, con LangChain y su módulo TextSplitter, tenemos acá una clase, Character TextSplitter, que nos va a permitir, como dije, trabajar con textos y partirlo en pedazos. Esto que suena a detonar, en realidad tiene un funcionamiento muy mecánico y fácil de explicar y entender, que vamos a ver ahora a continuación. Lo que vamos a hacer es partir de una fuente de texto. Entonces, para tener algo con qué trabajar, vamos a ir a la página Wikipedia, y con la librería Request, que ya habíamos visto la clase pasada cuando hablábamos de scrapping,
Sabemos que es una librería a esta altura que nos permite hablar el protocolo HTTP y que nos permite mandar comandos, en este caso el comando GET, y ese comando GET le dice al servidor, tráeme esta URL, y nos va a devolver el objeto response, cuya propiedad content tiene el contenido completo del HTML. Eso lo procesamos con Beautiful Soup para poder hacer un manejo del parseo y todo lo que y tratar con el contenido, poder buscar y poder hacer cosas sobre ese HTML. Y finalmente con esto obtenemos la parte de texto pura de la página, que lo que hacemos básicamente es sacarle todos los elementos HTML y todo lo que no es precisamente texto. Son todos aquellos contenidos que se encuentran entre elementos HTML y que terminan en esta variable text. A ese texto, que suponemos es todo el contenido de la página de Wikipedia de Argentina, así que seguramente va a hablar de cuestiones geográficas, históricas, políticas, costumbres y demás. Es un texto de muchas palabras y que vamos a aplicarle la herramienta TextSplitter y vamos a definir que el separador va a ser el punto y lo que le llamamos nueva línea, que se pone así con un carácter de escape para avisar, ojo que esto que viene acá no es una N, es un carácter especial, que sería nueva línea. Así que con esto le vamos a decir, cada vez que encuentres un punto y aparte, separalo, cortalo, splitealo y devolveme todo ese texto que te doy. Eso ya lo hace acá. O sea, acá definimos el objeto, instanciamos el objeto que vamos a usar, acá lo usamos al objeto y le digo haceme un split, cortame el texto que te doy como input y con este criterio que teníamos acá. Finalmente vamos a obtener acá una lista y lo que vamos a mostrar acá es el elemento 0 de esa lista. Así que voy a Colab y vamos a probar esto. Probablemente necesite instalar LangChain, así que a lo mejor esto me da error. Y probablemente necesite algún módulo particular de LangChain. Creo que lo tengo en algún lado. A ver. Ah. Bien, ahora tenemos la librería. Seguimos teniendo algunas faltantes. A ver si esto se instaló. Bueno, vamos a ver, a lo mejor cambió algo en la librería, así que vamos a ver si Gemini me ayuda a arreglarlo. Una cosa que sucede habitualmente es con las librerías. Ahí vemos que hay alguna corrección. Es que van cambiando con el paso del tiempo y dejan de ser compatibles hacia atrás. Entonces hay veces que ejemplos que están ahí en el apunte se pueden romper. Pero bueno, acá la IA seguro nos va a ayudar a ver de resolver esto. Bueno, ahí tenemos otro problema. Ahora explico de qué se trata. Y ahí quedó, bueno, el ejemplo quedó funcionando.
Bien, vamos de nuevo. Cosas que arreglamos, bueno, acá la librería que tuve que instalar, entonces se utiliza de este modo, es un módulo específico de LangChain que lo instalé sin instalar todo el framework de LangChain. Y bueno, así que esa es la primera corrección que hicimos. Y después, una cosa que tenemos que definir, no sé si ya nos había pasado, me parece, alguna clase anterior, definir lo que es el user agent, que es una condición para hacer el get contra Wikipedia. Wikipedia nos pide identificarnos como si fuéramos un browser. Así que acá le mentimos a Wikipedia, le decimos que somos un browser compatible con esas versiones y se lo pasamos en una cabecera. Así que dándole esa información al servidor de Wikipedia, ahí me deja pasar y obtengo el texto de Argentina que yo quería obtener. Bien, entonces, hecho todo eso, lo que hacemos acá, imprimimos el primer chunk, el primer split o bloque del texto que partimos en pedazos. Voy a imprimir otro. Y acá vemos, bueno, hay una serie de warning que tienen que ver con el proceso mismo de acá de splitting que se hace. Seguro se pueden, bueno, con algún comando Python podemos suprimir todos esos warnings, los vamos a descartar. Acá es donde empieza el texto del segundo bloque, sería el índice 1. Y vemos que acá hay todos elementos de típico Wikipedia. Tengo la posición el geoposicionamiento de Buenos Aires. Y bueno, datos de cómo está conformado el gobierno. Así que todo eso lo extrajo de Wikipedia, pero estoy hablando acá del bloque número 1. Quiere decir que cada vez que encuentra un punto y aparte me va a generar un bloque, porque esa es la condición que yo le puse antes. Y después vemos que hay un montón de cosas, bueno, sucias, ¿no? En el sentido de que yo le pedí que me traiga todo el texto del HTML y eso tiene un costo, ¿no? Es que me sacó todo el formateo de la página, así que tengo todo pegado. Es texto que aparece en la página, pero cuando lo veo así, fuera de un HTML como TXT, se complica la extracción. Si yo quisiera sacar datos de acá, va a ser medio difícil de parsear. Se puede, pero es complicado. Bueno, entonces volvemos a lo que nos importa ahora, que es definimos un criterio para separar el texto por puntos y aparte y lo segmentamos. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, esa es una forma de segmentación. Después, si nosotros, dependiendo del tipo de aplicación, después vamos a ir descubriendo cuáles son las aplicaciones. No me quiero adelantar ahora todo el resto de la materia, pero para determinadas aplicaciones podemos preferir una forma de segmentación respecto de otra. Acá estamos viendo la más básica y la vemos también para ir saltando a otras de mayor complejidad y después, bueno, finalmente la idea es entender para qué existen también otras formas de segmentación. Vamos a ver que vamos a tener formas de hacer el split más avanzadas que nos van a permitir hilar más fino y hacer el corte en lugares más precisos donde a nosotros nos interesa. Bueno, este splitter también, y como otros que forman parte de LangChain, soporta expresiones regulares. Así que si yo le especifico en un parámetro
de que lo que está acá adentro es una expresión regular, lo va a tratar como tal. Así que como el punto es en la expresión regular, tiene un significado particular, es por eso que le tenemos que poner la barrita, a diferencia de lo que era esta especificación, que no estaba interpretada como expresión regular. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, la expresión regular podría llegar a ser un criterio bastante más potente y más complejo a la hora de segmentar. A lo mejor podemos especificar, no sé, cada vez que encuentra una secuencia de caracteres. De nuevo, tiene que ver con el contenido que nosotros estamos leyendo. A lo mejor es una página, en este caso una página web, pero en otro puede ser otro tipo de documento con un formato específico y nos podría interesar usar otro criterio. Y las expresiones regulares permiten escribir patrones mucho más complejos que simplemente un search eh, específico de una cadena. Bueno, después tenemos otra forma de segmentación que le vamos a llamar consciente del contenido, que tiene un grado más de, podemos decir, de inteligencia sobre lo que veíamos antes. Antes era una tarea bien mecánica, punto y aparte, listo, encontramos un segmento y vamos armando la lista con todos los pedazos. Ahora imaginemos o veamos directamente este caso que se presenta acá, donde aparece un texto que dice: yo trabajo en empresa SRL por la mañana. Vemos que esto tiene, como suele aparecer, los puntos, ya que es una abreviación, aparecen los puntos. En otros casos puede escribirse sin puntos también, pero me va a provocar un problema, porque yo también, el split que hicimos antes, yo puedo hacerlo sin ninguna librería como LangChain. Lo puedo hacer de este modo, pero el objetivo es similar o la forma de cortar el texto va a terminar siendo muy poco consciente del contenido o nulamente consciente del contenido. Si yo hago este split, voy a generar acá, esto va a ser un bloque, esto va a ser otro bloque, esto y esto otro es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Rompí toda la oración. Entonces, en ese caso, yo no estoy entendiendo el contexto. Si esto aparece, todos ya naturalmente conocemos de qué se trata esto, nos damos cuenta de que eso no lo puedo partir. SRL es un SRL. Entonces necesito una librería con un grado más de inteligencia que no se coma la curva, podemos decir, que no se coma la mague, de que eso son puntos de que separan una oración. En el caso, bueno, si yo usaba acá estábamos haciendo el punto y aparte, ¿no? Entonces, en este caso no iba a afectar, porque acá no tengo el punto y aparte. Pero bueno, puede pasar que dependiendo del tipo de splitting que yo haga, este tipo de cosas suceda y yo termine rompiendo, por ejemplo, una abreviación. Bueno, entonces nos vamos a apoyar en NLTK, que es una de las librerías. SpaCy es otra opción y los resultados van a ser bastante parecidos, donde en cada caso, acá usamos un tokenizador, que es la herramienta obligada que utiliza NLTK también para tratar con palabras y puntuaciones y demás. Y acá vamos a tokenizar. Bueno, acá no está continuado, no hay un splitting en particular, pero con NLTK lo podemos trabajar. Faltaría esa parte ahí. Pero tenemos SpaCy también. Bueno, en definitiva, acá el corte que está haciendo
es por sentencia. Ahí no estamos especificando un patrón de caracteres por donde cortar, sino que no le digo punto y aparte, le estoy diciendo cortame por oración. En este caso, lo hacemos con Spacy, le voy a dar acá un texto. Vamos a procesar. ¿Y cómo sabe que es una oración? ¿Cómo identifica? Bueno, ahí vamos con eso. Ok. Cada una de estas librerías como Spacy, NLTK y Stanza tienen metido adentro modelos. Son modelos que no son de los grandes modelos que conocemos, pero sí ciertos modelos que ya tienen un conocimiento específico del lenguaje. Por eso que en el caso, bueno, acá en NLTK no lo especifiqué, pero si mal no recuerdo se podía agregar o especificar español. En este caso Spacy y Stanza, la que viene después, que los resultados son similares, estoy diciendo este texto es español. Y entonces eso ya configura a esta librería para que tenga ciertas reglas, pero no necesariamente son reglas mecánicas, sino que también trabaja con algunos modelos que después los vamos a ver de qué se trata, que permiten saber mucho más de la estructura del texto. Incluso pueden saber cosas, por ejemplo, cuál es el sujeto o el verbo a partir de el análisis que realiza sobre las oraciones. Entonces, entre toda esa, el modelo es capaz entonces de identificar cuándo empieza y termina una oración. Lo puede hacer mecánico, como vimos antes, simplemente encontrando un punto y tomar eso como como un corte, pero en realidad tienen algo un poco más elaborado, que ya vamos a ver después, cuando veamos los modelos de embeddings, de qué se trata. Pero estas librerías ya están en un grado más, eso es lo que importa ahora, empiezan a trabajar con el lenguaje, que es también todo el recorrido que viene ahora en la unidad 2, que hoy la vamos a empezar. Entonces, esto me da un conocimiento extra de la oración, que ya no es puramente separar de forma mecánica, y lo vamos a corroborar, a ver si está por acá, y si no lo armamos nosotros. Vamos a agarrar alguno de estos modelos, no sé, me llevo a Stanza, lo llevo al Colab. Bueno, acá lo estoy corriendo, fíjense que esto está descargando un modelo, descarga de Hugging Face, un sitio que también vamos a prestarle atención y en alguna clase vamos a meternos y a navegarlo un poco más. Pero es el repositorio hoy más grande de modelos y de dataset también. Y bueno, tiene ya hoy muchísimas cosas, pero es el repositorio más grande de modelos de inteligencia artificial que anda dando vueltas. Y entonces el modelo está publicado ahí porque también se toma como una especie de repositorio de modelos ya preentrenados para descargarlo y poder usarlos. Entonces ahí lo descargó. La primera vez que yo corro esto, hace toda la descarga. Después, como ven, lo deja guardado acá en una ruta de la instancia que estoy corriendo en Colab. Así que ya para las próximas veces ya lo tengo descargado. Bueno, y acá, bueno, son todas cosas que pone Stanza cuando funciona o cuando descarga. Después el resultado que nos interesa es este que está acá abajo. Y como vemos, me reporta o me devuelve una lista separada de las oraciones. Entonces vemos que en definitiva hizo esa segmentación
me lo separó en oraciones y me lo devuelve como una lista. Entonces yo ya, al ser una lista, me refiero al índice 0, 1, etcétera, para traerme una oración en particular. Y lo bueno que puedo iterar, entonces puedo armar un bucle, ir iterando oración por oración, y ahí puedo trabajar y hacer un análisis en cada una de esas oraciones. Ahora vamos a ver qué pasa si yo agrego trabajo en la empresa SRL, como pusimos antes. Y voy todas las mañanas. No. Bueno, metí ahí en el medio una oración. Vamos a correr esto y vemos qué pasa. Se toma su tiempo. Bueno, ahí volvió a descargar, me parece. Bueno, está de nuevo descargando. Bueno, fíjense qué pasó acá. Esta oración quedó bien armada y no se rompió por el tema del punto. Vamos a ver si realmente porque no encontró espacios, si yo le saco acá la coma. Vamos a ver qué pasa. Bueno, fíjense que de nuevo anduvo correctamente. Bueno, entonces si yo acá usaba, volvamos a la herramienta del principio, el Character Splitter, que era un segmentador fijo a partir de un patrón definido, acá me hubiese encontrado, no, en realidad teníamos en nueva línea. Por eso es que no lo, bueno, no hubiese en este caso cortado. Pero sí, hubiese pasado largo y no me hubiese segmentado nada. En estas tres oraciones, como no había un punto y aparte, no hubiese segmentado nada. Entonces, con el primer segmentador no hubiésemos podido separar las oraciones. Y si yo le ponía como parámetro de corte el punto y un espacio, por ejemplo, no iba a, o si iba, en este caso sí me iba a separar acá, iba a cortar la oración al medio. Y si yo escribo, vamos a ver qué pasa si trabajo, lo pongo pegado, vamos a ver qué pasa. De nuevo funciona correctamente. Si hubiese usado un splitter que corta cada vez que hay un punto, acá hubiese cortado todo esto, me hubiese cortado acá, pero también hubiese cortado todo esto. Bueno, no sé si los mareé un poco, díganme cualquier cosa y repetimos. Lo que en definitiva estamos haciendo acá, usar una librería, como dije, tiene un conocimiento ya del lenguaje, tiene otras capacidades de corte o de segmentación que los métodos mecánicos tradicionales no ven. Seguían solamente por aparición de caracteres, una lógica bien donde se cumple un patrón, hago el corte. Bueno, lo mismo sería repetir en el caso de Space, y lo podemos probar también y ver si este tipo de cosas las resuelve bien, las SRL, por ejemplo, sociedad anónima, típicamente ese tipo de cosas. Si las resuelve y si lo hace es porque conoce, porque tiene ya un conocimiento el modelo, ya sea un modelo de Machine Learning o un modelo estadístico, lo que sea, de algún modo
tiene, podemos decir, entre comillas, el conocimiento del lenguaje, y entonces hay ciertas cosas que las puede resolver mejor. Probablemente encontremos situaciones que a lo mejor el corte no lo hace como uno espera. Como todo, hay que ver hasta dónde van las capacidades de estos modelos, que son modelos livianos, son modelos que son útiles. No es un modelo de lenguaje, no tengo acá el GPT 5.4, pero con una descarga, y esto corre en cualquier hardware, ¿no? No necesito GPU, puedo empezar a hacer algunas operaciones de segmentación un poquito más avanzadas. Bueno, después tenemos PySVD, también otra librería interesante, trabaja con 22 lenguajes. Pero bueno, también vemos acá parece una flexibilidad, una limitación al mismo tiempo. Yo especifico un lenguaje y esto trabaja bien. Ahora, ¿qué pasa cuando hay texto que tiene mezclas de español, inglés, y aparecen estas cosas donde, a ver, nosotros leyendo automáticamente entendemos? Pues ya como seres humanos tenemos una lectura de contexto que nos permite entender esas cosas, pero desde algoritmos es el gran desafío, es lo que venimos diciendo desde el principio de la materia. ¿Cómo hacemos para, cuando nos encontramos con esta complejidad de texto, con estas variantes, con estas ambigüedades, cómo las tratamos para que una computadora las pueda entender? Bueno, ahí es donde, por eso vamos viendo gradualmente herramientas que nos permiten abordar eso. Pero en el medio vamos a ver que, bueno, las mismas herramientas llegan a su propio techo de capacidad. Bueno, acá hay una salida y bueno, acá aparece también de nuevo el ejemplo de una SRL que lo maneja correctamente. No se interpretó como un final de oración. Profe, estamos viendo el Sí, perdón. Ahí está. Lo que decía es esta librería PySVD, no es más que un ejemplito más de todos los que están puestos ahí. Todas estas librerías tienen suite de muchas más herramientas. Está bueno meterse tanto en GitHub, las pueden ver el código fuente y las pueden explorar. Y bueno, ahí van a ver las capacidades que tiene cada una de ellas. Decía que también resolvió bien, en este caso, las siglas de una SRL. Bien, esa es una forma de segmentar. Eso me termina cortando en oraciones. Ahora, puede ser que a lo mejor no sea la manera más adecuada para algún tipo de aplicación. Puedo seguir viendo otras maneras de cortar y vamos a ver una muy utilizada, una de las más utilizadas, que sí es mecánico, no tiene un conocimiento del lenguaje, no le tengo que especificar español ni nada. Y vamos a ver que tiene como una especie de lógicas, más de una, que trata de resolver. Por eso le llama recursiva, porque va probando con una, si no puede con una regla, avanza a otra, avanza a la siguiente. Y lo que me va a permitir es definir un tamaño de corte del texto, un tamaño deseado. No quiere decir que exactamente lo vaya a cumplir, donde va a aplicar ciertas reglas para tratar de hacer el mejor esfuerzo para que el texto se segmente en un tamaño especificado. Entonces yo le voy a dar el parámetro chunk size. Entonces, bueno, hacemos toda la inicialización, le doy el texto que voy a tratar y le voy a decir que yo quiero tamaños de texto de 80 caracteres y un solapamiento de 10. Bueno, después vamos a pedazos. Después vemos lo del solapamiento para no meter tantos conceptos juntos. Pero, en definitiva, esta forma recursiva de hacer el corte
va a trabajar por default con esta regla. Primero, ¿qué quiere decir esto? Que va a tratar de segmentar el texto cuando encuentre doble final de línea. Después, si eso no se da, o sea, si esta regla no la pude cumplir y yo llego a los 80 caracteres, y el objetivo, acuérdense, era, no quiero un texto más, un bloque, un chunk más largo que 80 caracteres. Entonces, si no encontró esta regla y ya llegué a los 80, tengo que ver otra. Tengo una regla ahí que me permita cortar casi a los 80, donde si encuentro un final de línea pueda meter ahí el corte. Si no se da, sigo a esta otra. Entonces, si encuentro un espacio en blanco, voy a cortar ahí. Y si no encuentro un espacio en blanco, supongamos que tengo una palabra en alemán extremadamente larga y no puedo cortar, o se me va, digamos, me excede los 80 caracteres y no me apareció en ningún lado un espacio en blanco donde cortar, entonces voy con el comilla, comilla, quiere decir cortá, haya lo que haya, no importa si cortás la palabra por la mitad. Entonces vemos que ahí hay como 4 reglas que va probando, es como ir probando con una, en ese orden, y si no se da, pruebo con la otra. Bueno, ¿cuál es el resultado de eso? Bueno, porque todo esto hay que imaginárselo, es no fácil. Digo, si vamos al resultado, por ahí es más fácil de entender. Bueno, cuando aplico esto, ¿qué pasa? Bueno, lo voy a trabajar acá con esto, lo inicializo y después hago el split y después imprimo, como ya es una lista, acá voy a imprimir cada uno de los elementos. Entonces, el primer elemento es este que vemos acá, que tiene 79 caracteres. Yo le había dicho que quería como chunk size de 80. Eso no quiere decir que me lo va a cortar en 80, porque si no estaría cortando las palabras al medio y como vienen. En realidad lo que está haciendo es tratando de conservar el texto original sin romperlo. O sea, romperlo vamos a romper porque tenemos que hacer un corte. Pero si voy a cortar, vamos a cortar por un lugar más agradable que cortar una palabra por la mitad. Y además, ahora, bueno, eso lo vemos que en cada una de las filas hicimos un corte. Y variamos desde filas que me quedaron en 70 y llegan hasta 79. Entonces vieron que en ningún momento tengo una de 80. O sea, el 80, siempre les dije, es un deseable, que no se pudo cumplir. Si se cumple, bueno, pues se dio la casualidad que justo pude hacer un corte con alguna de las reglas que están definidas acá en el carácter número 80. Bueno, y después tengo el otro parámetro, que es el solapamiento de chunks, que lo voy a definir en 10 caracteres. Bueno, entonces vamos a ver algo curioso acá. La frase dice América del Sur, punto, Buenos Aires, y después vemos que en la siguiente frase dice Aires. Ahí se repite la palabra Aires. Después dice por su arquitectura de estilo, y abajo de estilo europeo. Vemos que está repitiendo y a eso le llamamos el solapamiento de 10 caracteres. No necesariamente, de nuevo, también es un deseable, no necesariamente van a ser los últimos 10, porque también la idea es que no me corte las palabras por la mitad, entonces también la librería va a hacer mejor esfuerzo para mantener, a partir de esas reglas, las palabras sin cortar. Entonces,
Yo tendría bueno, contar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tengo 10 caracteres. ¿Y qué pasó? Si yo esto lo quiero, ese solapamiento, que yo le pedí que sea de 10, quiero que me lo repita en la próxima oración, no puedo hacerlo de 10 porque estaría cortando, sería enos aires. Entonces, tomó solamente aires como la palabra o los caracteres que repite en la próxima, en el próximo bloque, en el próximo chunk. Entonces ahí tomó una decisión el algoritmo de no incluir la palabra buenos porque estaría partiendo la palabra por la mitad. Por eso es que solo agregó aires. Y en los otros casos, quizás sí lo pudo hacer, seguramente contó 10 caracteres, supongamos que es por ahí, entonces por eso es que arquitectura la hubiese cortado, o me hubiese traído URA, no sé, y entonces por eso me traje estas dos como parte de ese solapamiento que yo le pido para llevármelo a la frase siguiente. Bueno, ahora la pregunta es, ¿y para qué quiero este solapamiento? ¿Por qué si yo quería cortar el texto, por qué estoy repitiendo palabras en la oración que sigue? Bueno, esto tiene que ver con, si yo voy a cortar grandes volúmenes de texto, y de nuevo, necesito una forma, un criterio para cortar, porque voy a alimentar modelos más adelante y no le puedo dar el libro entero, todas las páginas completas, porque sería demasiado para lo que el modelo puede tratar. Entonces, partimos la base que tengo que cortar sí o sí. Bueno, si voy a cortar, ¿cómo corto? Bueno, una forma previsible es decir, mirá, yo ya sé que si le pido hasta 80 caracteres y me van más o menos a cortar en 80, eso para mí es manejable, porque yo ya sé que el modelo con 80, bloques de 80 trabaja bien, entonces para mí eso está bien. Perfecto, entonces si yo lo puedo alimentar con bloques de determinado tamaño, corto en ese tamaño y punto. Ahora, ¿qué pasa? Yo necesito que el texto no pierda la idea, que mantenga coherencia. Entonces ya ahí por eso empiezo a aplicar estas reglas. Bueno, ya voy a cortar el texto, pero no voy a cortar en cualquier lado, voy a cortar donde no se rompan las palabras. Pero además, yo con esas reglas que estoy poniendo, en definitiva estoy cortando el texto en mitad de oración. Porque hay veces que si no encuentro el punto y aparte y el punto seguido, etcétera, si solamente me quedo con esas reglas, me puedo estar excediendo en los tamaños de los chunks más de lo que mi sistema permite. Entonces, una cosa que entonces no queremos es perder el sentido, pero para no perder el sentido, lo que vamos a hacer es trabajar con un poco de texto en exceso. Yo voy a cortar, pero lo posible voy a tratar de agregar algunas palabras más para arrastrar palabras del bloque anterior y con eso reducir las chances de perder el sentido del texto por haber estado cortando en cualquier lugar. Bueno, esto que parece, a lo mejor lo vemos acá en oraciones en chunks muy pequeños de 80 caracteres, ustedes dirán, pero Juan Pablo, acá ¿cómo no se va a perder el sentido? Me estás cortando una frase, fíjate, este pedacito, acá me quedó colgado Buenos Aires, ¿qué? Y acá de nuevo, Aires es la capital, ¿y qué es Aires? No es lo mismo que Buenos Aires. Bueno, sí, ocurren estos accidentes, pero acá yo estoy trabajando con bloques muy pequeños, lo estoy haciendo para que se vea en el ejemplo. Normalmente, en la práctica se pueden trabajar de 800, 1000, 1200, 1500 caracteres.
Entonces la frecuencia de cortes será menor y ahí tengo mucha menos probabilidad de cortar ideas por la mitad. Pero aún así va a suceder, en algún punto vamos a cortar y algo vamos a estar rompiendo por la mitad, pero lo que voy a hacer, lo trato de minimizar repitiendo algunas palabras y llevándomelas al bloque siguiente. Algo más o menos así. Entonces, como decía, esta es una de las maneras de cortar grandes volúmenes de texto más utilizadas. Es eficiente en términos de cómputo y funciona bastante bien. A pesar de que teníamos otras que son conscientes del contenido, pueden hacer un trabajo más fino en algunos casos. Esas que yo corrí, Stanza, con la librería Stanza y otras, pueden ser, de hecho lo vimos, ¿no? A pesar de que yo después, la segunda vez que lo corrí o tercera, no volví a descargar el modelo, pero cuando lo corrí tardó bastante. Si ustedes tienen que procesar toneladas de texto y correr con esas librerías, puede ser muy costoso computacionalmente y lento, y en algunas aplicaciones inútil directamente. Si tengo un usuario esperando, todo un pipeline de procesamiento, una serie de tareas que se tienen que realizar de forma interactiva, porque el usuario está frente a la pantalla esperando, puede ser insoportablemente lento hasta el punto que el usuario se va. Y dice, bueno, esto tarda en responder, no es útil para mí, estoy apurado. Bien, entonces este mecanismo tiene esa ventaja que computacionalmente es totalmente mecánico y es muy veloz. Sé que es medio difícil a lo mejor entender esto del Chang, y por eso trato de llevarlo a expresiones más pequeñas todavía, incluso más que antes. Le voy a agarrar esta frase y voy a usar voy a hacer tres splits de texto con distintos parámetros, 9 y 0, 9 y 4, 15 y 10, para ver qué pasa. Entonces, esto, ¿por qué caracteres, tamaños tan chicos de parámetros? Pensar que esto no es lo que se utiliza en la práctica. Para que lo podamos contar a mano, ¿no? Acá bueno, de hecho tenemos el número acá, pero podemos hacer las cuentitas a mano. Si yo pongo overlap 0, voy a decirle que no hay ningún tipo de solapamiento acá. Entonces, vemos que no se repite ninguna palabra. ¿Y qué pasó también acá? Me cortó parámetros por la mitad. Bueno, no por la mitad, pero me cortó la palabra sin terminarla. ¿Por qué? Porque se cumplieron los 9 caracteres que yo le pedí como deseable y no encontró ninguna de las reglas, ni el final de línea, ni el espacio en blanco. Llegó hasta la última regla y cortó donde tenía que cortar. Lo cortó en 8, o sea, para finalmente no tener ese máximo de 9. Después, si tenemos 9 y el overlap de 4, acá vemos que ya empieza a repetir y va a tratar de repetir los últimos 4 caracteres de esta frase en la siguiente, siempre y cuando no esté cortando una palabra por la mitad. Así que por eso es que no aparecería la E acá suelta por ahí. Bueno, entonces ahí empezamos a tener el solapamiento y vemos que seguimos teniendo acá el corte de algunas palabras con portamiento. Fíjense cómo una sola palabra quedó en 3 pedazos. También porque acá le estoy agregando ese overlap de 4, así que los últimos 4 caracteres acá me los pone como los primeros en este caso. Y después, cuando yo agrando el chunk size, lo llevo a 15,
tengo un tamaño más grande que la palabra más larga de la oración, entonces con eso evito romper la palabra por la mitad. Entonces ahí voy a encontrar un espacio en blanco que me permite cortar ahí dentro de ese tamaño de 15. Y bueno, le pido un overlap de 10, entonces vamos a ver que es bastante, son más largas las frases, pero también repite hasta 10 caracteres. Bien, entonces ante la misma frase, o documentos, o como le llamemos, el mismo texto de entrada, aplicando distintos parámetros, vemos que el corte puede variar. Hay una página ahí que está puesto el link, que se puede trabajar un poco de forma interactiva. No están todas las posibilidades que están en el apunte, hay algunas prefijadas acá. Por ejemplo, está el Recursive Character Text Splitter, pero no me deja tocar el overlap, no sé por qué está fijo ahí, cuando en realidad lo soporta. Pero le voy a poner este, por ejemplo, que es el primer caso que veíamos. Acá la regla de corte ya está puesta, no la puedo cambiar. Y bueno, entonces está el chunk size de 25, entonces vemos cómo en colores me va separando los distintos chunks en 25 caracteres. Por lo menos ese es el deseable, ¿no? Después acá hay una regla que vimos que estaba predefinida, la librería ya tiene metido, si yo no le digo dónde voy a cortar, ya tiene alguna regla. Bueno, pero después puedo acá jugar con el splitting, entonces ven que ahí me marca el verde para indicarme cuáles son los caracteres que se van a repetir en el próximo bloque. Bueno, es una forma más interactiva de jugar con esto. Hay seguramente otros simuladores como este suelto por ahí por la web, incluso debe haber algo mejor a esta altura. Y bueno, esto no trabaja con ninguna inteligencia, ¿no? Están estas opciones y no hay mucho más. Así que en el apunte lo que estábamos viendo era algunas alternativas extra a esto mecánico que ofrece esta página. ¿Estamos bien acá con esto del overlap? Sé que puede ser un poco complicado. Sí, Sí. Y a la vez, a lo mejor les queda lejano todavía, bueno, ¿cómo lo voy a aplicar esto? ¿No? Bueno, ya vamos a llegar, les pido ahí un poco de paciencia. ¿Cuándo vamos a realmente utilizar los bloques de texto? Pero bueno, por ahora tomémoslo como una necesidad y lo que y la premisa ¿cuál es? Tratar de romper el texto lo menos posible. ¿Lo tenemos que romper? Sí, lo tenemos que romper, pero lo menos posible. ¿Sí, preguntas? una pregunta. Sí. ¿Hay algún porcentaje entre, digamos, como para decir, bueno, el chunk overlap tiene que ser un 10%, un 5%, un 3% del chunk size? Dependiendo de la aplicación hay como buenas prácticas. Generalmente se mueve entre un 10 y un 20% del tamaño del chunk size. Ok, gracias. De nada. Después yo les voy pero quizá convenga verlo más cuando veamos RAG, que eso es como bastante más adelante en la materia, donde ahí donde realmente vamos a trabajar, que son los RAG, para aquel que todavía no lo conoce, son estos sistemas que permiten, basados en grandes modelos de lenguaje, permite trabajar, por ejemplo, con muchos documentos y poder hacer un chat donde podamos hacer preguntas sobre esos documentos. Entonces, el chatbot nos va a responder como si conociera del tema en particular sobre los documentos que nosotros le damos. Eso hoy lo pueden hacer, no sé, con herramientas sin entender todo esto, no sé, van a Notebook-LM, suben documentos, suben fuentes de texto y después preguntan ustedes sobre esa fuente.
Lo mismo pueden hacer en ChatGPT, suben un PDF o varios PDF y preguntan. O arman un proyecto en ChatGPT y meten los documentos ahí y de nuevo preguntan sobre los documentos. Detrás de escena, para poder ir a buscar la información a los documentos, es necesario trabajar con trozos, porque ustedes pueden tener un volumen de texto muy grande y la forma más utilizada y optimizada hoy en día es trabajar así con bloques de texto. Así que ahí es donde realmente lo vamos a aplicar en concreto. Incluso ustedes van a poder probar, hasta podríamos hacer métrica, ¿no? Trabajar en un sistema con tamaños de chunks determinados y overlaps determinados y evaluar después cómo responden, o cómo funcionan las búsquedas semánticas y ahí podemos encontrar un punto que funcione mejor que otro. Pero bueno, a lo mejor me adelanto demasiado a conceptos que todavía no transitamos. Pero ya vamos a llegar a eso. Así que cuando veamos RAG, por ahí vemos alguna tablita ahí de sugerencia. Acá no hay ninguna receta, pero algunas sugerencias de valores que se pueden usar. Bueno, también hay segmentación especializada y cuando nosotros sabemos algo más del documento. ¿Qué me refiero? Sabemos más. No en cuanto al contenido en particular, sino en la estructura. Si ese documento está hecho en Markdown, también veníamos charlando de este formato tan utilizado en GitHub, por ejemplo, sabemos que el Markdown tiene cosas, formateos específicos que por ejemplo, me dan la indicación de que algo es un título de nivel 1, 2, 3, 4 y así. Y eso es una información muy útil para definir dónde cortar. Yo podría tratar de cortar un documento sobre todos los que son títulos de nivel 1. Entonces, con esa información puedo asumir de que a lo mejor estoy cortando los capítulos del libro. Si fuera un libro y está formateado de este modo, o una documentación, lo que sea. Si yo corto en los títulos de nivel 1 o nivel 2, el que yo quiera, de alguna manera sé que estoy cortando en lugares donde empieza una sección. Para algo está ese título, me está anunciando que algo diferente viene. Entonces, ese puede ser un buen lugar donde cortar. ¿Y qué tiene de gran ventaja? Y bueno, que si yo tomo todo un bloque que pertenece al, no sé, al nivel 6, supongo de que hay una misma idea en todo ese bloque unidad 6, y si yo me llevo el nivel 6 completo, no estoy cortando nada por la mitad, podemos decir. A lo mejor sí, si tomo fuera de contexto un nivel 6, sin entender que es el nivel 5, bueno, a lo mejor me queda sin comprender o medio suelto, no se sabe de dónde salió eso. Pero bueno, acá me estoy metiendo de nuevo en el significado de las cosas, que ya vamos a llegar, en una cuestión más semántica, que es que la tenemos que ir procesando de a poco. Vamos de nuevo a lo mecánico. Yo de esta manera, sabiendo dónde están marcados los niveles, puedo saber o puedo asumir de que hay una misma idea que no está, que si cortaría de otro modo, sin tener en cuenta estas cosas, estaría rompiendo cosas por la mitad. Así que LangChain también tiene un Markdown Text Splitter que trabaja especialmente con Markdown, y algo similar tenemos para LaTeX. LaTeX, que es otro formato que se parece mucho a esto que está acá, que se ve como antiguo, y lo es, pero es un formato vigente y que me permite, de una manera poco agradable a veces, pero bueno, la gente que escribe papers utiliza esto porque principalmente tiene una ventaja, que es poder tratar con todo lo que es fórmulas matemáticas y toda la simbología de una manera que con un editor de texto tradicional no podría hacer. Yo no puedo escribir estas fórmulas
en un archivo de texto así de la nada. Entonces, esto que vemos acá abajo se escribe como acá, que dice begin, align y todo eso que está ahí. Eso es formateo, es una forma de escribir una fórmula que después se ve agradablemente como con la simbología matemática, se ve mejor renderizada, como decimos ya cuando está convertida a gráficos, a píxeles, porque ni siquiera son una fuente, no es elijo el font matemática y escribo directamente. Necesito esto porque hay símbolos, por ejemplo, el infinito está posicionado en un lugar muy particular, entonces acá hay toda una cuestión de diseño específica, conociendo la simbología matemática para que eso aparezca en determinado lugar y no eso al lado de la X, porque ya querría decir otra cosa, ¿no? Entonces, todo eso que hace el látex, muy bien, y que desde hace muchos años se utiliza, también es información, en definitiva, podemos llevarlo al mismo terreno que Markdown, hay ciertas cosas, los bloques del begin y el end que tiene látex, no los podría cortar o no sería conveniente cortarlos, porque si yo lo corto por la mitad, se rompe, estoy cortando una fórmula por la mitad, incluso se rompe el bloque, ni siquiera ya se rompe completo, ya la fórmula desaparece y eso se transforma en un error del documento. No me puedo llevar un pedazo de bloque látex así de la nada. Entonces, si yo voy a cortar en un texto sabiendo que viene en este formato, podría hacerlo entonces con LaTeX Text Splitter, que también tiene sus parámetros de chunk size y overlap, donde va a tratar de hacer el mejor esfuerzo para cortar en determinado lugar. Pero lo que va a tratar de conservar siempre es el bloque sin romper. Bien, después tenemos, y esto lo voy a contar un poco por arriba, para que sepamos también que hay otras maneras que empezaron a aparecer últimamente cuando hay modelos que bueno, logran esa capacidad de poder tener una comprensión del lenguaje mayor, mucho mayor a la que yo mostré antes. Antes les mostré cómo un modelito era capaz de cortar oraciones sin confundirse con otra puntuación. Ahora vamos a modelos bastante más sofisticados, que son parte ya de la era Transformers, y que después esos modelos ya están metidos, embebidos en librerías Python, y los podemos usar con bastante facilidad. Además son open source, así que instalamos con pip como cualquier otra librería y los podemos usar. Ese es el caso de Chonky, que es una librería que está en GitHub y que tiene una clase Semantic Chunker, que tiene un montón de parámetros. Yo no me voy a meter en todo porque si no vamos a terminar hablando de otras cosas que vienen después, así que solo les voy a decir que tenemos un modelo que tiene ese nombre. Esto se va a ir a descargar de la web por primera vez cuando use esto y después ya se va a quedar almacenado, que está especialmente entrenado para esta tarea de hacer una segmentación por significado. Y esto ya empieza a parecer magia, pero bueno, es parte no está muy lejos de la magia, es parte de lo que hoy disfrutamos con los modelos actuales. Si yo tengo este texto que está acá, que habla de la inteligencia artificial, luego de las máquinas ahora pueden aprender y tomar decisiones, después aparece otra cosa, algo del clima, calentamiento global, temperaturas. Vemos como que hay un texto que tiene dos temáticas diferentes y están pegados. Si yo utilizo alguna de las herramientas que vimos antes para cortar,
serían incapaces de hacer lo que sí hace esta herramienta, que es una segmentación a partir de la semántica. ¿Eso qué quiere decir? Que lo va a dividir en fragmentos y veamos cuántos fragmentos y qué encontró. Fragmento 1 me dice texto, me pone este tema. Fragmento 2 pone esto otro. Me separó lo que hablaba de inteligencia artificial y lo que hablaba de calentamiento global. Con lo cual acá ya nos fuimos completamente a otro nivel. Acá no estoy contando caracteres, ni puntos y aparte, ni nada. Acá hubo una comprensión de que había dos temáticas diferentes y las pudo separar. Bueno, eso es un salto cuántico a lo que estábamos viendo antes. Ahora, ¿cómo funciona todo esto que está acá? Bueno, eso por ahora es un misterio, lo vamos a ir viendo en las unidades que vienen. Lo que sí nos quedamos con el resultado final está buenísimo porque podemos ya separar texto y conservando la idea general. Entonces acá yo corto y no estoy cortando las ideas, o por lo menos hará el modelo el mejor esfuerzo. Seguramente habrá lugares donde se confunde o que no pudo separar temas. Bueno, como todo, después tiene una limitación. Bien, estamos por acá. Esto se entendió. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces vamos ahí sí ya pasamos, dejamos la segmentación y nos vamos a la unidad 2. Venimos diciendo que vamos a trabajar este contexto para alimentar modelos. Entonces, en ese camino que estamos haciendo, ya vimos varias cosas para tratar, herramientas para tratar el texto, normalizar y empezar a limpiar, separar. Estamos ahí con la tijerita, ¿no? Y tratando de ver cómo tratar con las palabras. Ahora, si queremos ir hacia modelos, alimentar modelos con palabras, ahí nos encontramos ya con un problema. Los modelos son algoritmos de machine learning, en su gran mayoría, por lo menos los modelos más interesantes, que se alimentan como input para poder tener una salida. Se alimentan de valores numéricos, que le llamamos vectores. Los modelos no comen palabras, a pesar de que parezca que sí, pero hay un proceso para convertir esas palabras a valores numéricos. A fin de cuentas, los modelos internamente trabajan con, hay de todo, ¿no? Ya a esta altura empezaron a ver otras cosas, hay redes neuronales, bueno, sabemos que existen los transformers, tenemos las redes convolucionales. En todos los casos estamos hablando de modelos que trabajan con vectores, pesos, matrices, y ahí estamos hablando de un terreno totalmente numérico. Entonces, ¿cómo vamos a llegar con palabras a esos modelos? Bueno, entonces ahí es donde empieza esta ciencia del procesamiento del lenguaje natural. Empieza hace algunos años a ingeniarse de algún modo para alimentar modelos, convertir palabras a vectores y para poder alimentar modelos, mejor dicho. Ahí es donde aparecen métodos y vamos a ver algunos que después, bueno, también como todo, van a ir aumentando en complejidad. Uno de los modelos más comunes para convertir palabras en vectores es el de One Hot Encoding, que probablemente ya vieron esto de algún modo en fundamentos, o quizás en otro ámbito también,
donde lo que vamos a hacer es asignarle a cada palabra una codificación vectorial que donde cada dimensión puede ser 1 o 0. Y la cantidad de dimensiones tiene que ver con el vocabulario. ¿Qué es el vocabulario? Bueno, si yo tengo un documento, una página de un PDF, por ejemplo, el vocabulario va a ser todas las palabras que aparecen en ese documento. Si se repiten, no las cuento 2 veces. Me voy a quedar con la única aparición de cada una de esas palabras. Todo eso va a conformar el vocabulario. Y entonces a cada palabra le voy a poner un 1 en esa, supongamos que tengo un vocabulario, no sé, de 500 palabras. Entonces tengo gato, perro, casa y otras 497 palabras. Entonces voy a tener un vector que va a tener ceros en todas las posiciones, salvo en la palabra gato, por ejemplo. Cuando yo codifique la palabra gato, le pongo un 1 en gato y a todos los otros le pongo 0. Entonces voy a tener cada palabra, la puedo codificar en un vector de 500 posiciones o dimensiones. O sea, ahí nivelo, todos tienen 500 dimensiones. Y le pongo un 1 cuando aparece esa palabra, al resto 0. Y me queda una tablita como la que está acá, probablemente mucho más gigante. Acá está simplificado en 3 palabras. Entonces, gato es 100, perro 010, bueno, como vemos acá y como se ve en la tabla. Esta es una forma de codificar y que se utiliza también cuando ven regresión, modelos de regresión, donde tengo alguna variable categórica, la quiero meter en el modelo, entonces, no sé, mucho, poquito, nada, lo que puedo hacer es codificarlo de algún modo en one hot encoding y lo puedo meter adentro de un modelo. Así que puede ser que ese sea uno de los antecedentes donde ya hayan visto algo similar a lo que estamos viendo acá. ¿Y cómo puedo hacer esto? Bueno, esto lo puedo hacer con programación Python tradicional, hago un par de algoritmos y esto lo puedo sacar andando. Pero bueno, puedo aprovechar también librerías como scikit-learn, donde esto ya lo traen como una herramienta que podemos utilizar. Entonces vamos a usar OneHotEncoder, donde le voy a dar mi frase, mi documento, una serie de oraciones puede ser, todo lo que quieran poner acá. Y vamos a trabajar después con la creación de vocabulario y la codificación. Vamos a asignar un vector a cada palabra. Bueno, entonces las palabras acá las vamos a dividir. Cuando hacemos el split y no digo ningún parámetro, me va a hacer la típica tokenización más básica, que es separar por espacios en blanco. Así que me van a quedar las 4 palabras acá. Y voy a llamar OneHotEncoder. Y cuando hacemos esto en scikit-learn, le hacemos el fit transform, que ya es un método que es una de las características del scikit-learn, que trata de unificar los métodos en los distintos modelos para que sea sencillo aplicar distintos modelos. Así que unifica bastante bien todo lo que son los métodos, en este caso fit transform. Le pasamos, hay que hacer acá una conversión con NumPy del array de la lista de palabras, hay que pasarla en una estructura determinada que se hace así para que OneHotEncoder funcione. Y bueno, acá tenemos la codificación realizada. Lo que vamos a hacer es imprimirla para ver qué quedó. Le metí una serie de palabras, me las codificó y después hacemos unas impresiones para ver cómo queda. Bueno, entonces acá vemos una matriz
o una lista de 4 vectores, como podemos decir. Bueno, entonces vemos 1, 0, 0, 0 y así vemos las codificaciones que se supone que son de cada una de las palabras. Como esto no se entiende en más que unos y ceros, vamos a mostrarlo un poco más agradablemente. Vamos a ver que la palabra me se codificó como esto, y gustan, y etcétera. Cada una de las palabras se codificó así. ¿Y por qué en ese orden? Bueno, es una decisión de la librería. A lo mejor las ordenó por orden de llegada, por orden alfabético, lo que sea, pero de algún modo arbitrario le asignó a cada una de esas palabras un vector de 4 dimensiones. ¿Y por qué 4 dimensiones? Bueno, porque es el tamaño de nuestro vocabulario, en este caso. De nuevo, si tengo una serie de documentos, un montón de páginas, ese vocabulario va a empezar a crecer. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Con vectores gigantes, donde voy a tener una de las dimensiones tiene un valor 1 y todas las demás son 0. Eso puede sonarles a un desperdicio de recursos, una complejidad, y de hecho así lo es para muchos casos. O sea, esto es fácil de aplicar, sencillo de entender, pero en la práctica después puede traer otros problemas, que ya vamos a ver. Pero ¿qué logré hacer al final? Bueno, transformar en vectores a las palabras. Así que ahí ya me puedo acercar a los modelos. Esto ya se lo puedo meter de entrada a un modelo. Habrá que ver qué modelo, sirve, no sirve. A esta altura sabemos que los modelos pueden ser totalmente inútiles, pueden ser útiles parcialmente, o pueden ser realmente lo mejor para un problema determinado. Otra forma de generar esta codificación puede ser a través de pandas, que también tiene el getDummies, así también le llamamos los dummies en el ámbito de los modelos de regresión, por ejemplo. Así que el resultado final de este ejemplo usando pandas es similar al anterior, es exactamente igual. Y vamos a ver cómo se codificó cada una de las palabras en esos vectores. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Después vamos a ver los tipos de vectores que estamos generando acá, que vamos a ver que se agrupan en los llamados densos y dispersos. Así que en este caso estamos hablando de vectores dispersos. Y vamos a ver otros tipos de codificación que apuntan al otro método, ¿no? De vectores densos. Bien, acá hay otra manera de codificar. Suponemos entonces que es como un plus, una mejora a lo anterior, que se llama Count Vectorizer. Bueno, ¿en qué se basa este otro método para vectorizar? Y bueno, a partir de la cuenta de palabras. Count Vectorizer ya apareció también en la unidad anterior, cuando hacíamos algún tipo de análisis sobre el texto. Nos permite esto contar palabras, así que con eso podríamos hacer algún tipo de analítica. Y bueno, acá aparece de nuevo, pero ya con otra función que es la de generar vectores. Entonces acá lo que vamos a hacer, antes estábamos vectorizando palabras. Acá lo que vamos a hacer es vectorizar documentos, pero también puede ser frases. En definitiva, lo que estoy diciendo acá es un conjunto de palabras. A un conjunto que puede ser una frase le voy a asignar un vector. O sea que un vector va a representar, por ejemplo, una oración, como vemos en este caso. Así que documento 1 es este y este es otro. Tengo estos dos.
Y lo que me va a permitir hacer el count vectorizer es generarles un vector como el que vemos acá. Vemos que también tienen unos y ceros, pero es casual porque en realidad lo que estamos haciendo es cuenta de palabras. Entonces, en el documento 1, porque acá yo lo que primero construyo, al igual que el caso anterior, el vocabulario completo. El vocabulario son todas estas palabras. Ahí es una unión de todas las que encontré. Sacando, bueno, las repetidas, ¿no? Entonces, tengo todas las palabras, las variantes de mi vocabulario, y acá pongo para la oración 1, ¿cuántas veces aparece esa palabra en la frase? Bueno, vemos que él no aparece nunca. Entonces, todas las otras están. Y tenis, perdón. Ninguna de estas dos aparece en la primera frase. Y en el otro caso no aparece ni jugar y fútbol no aparece. Bien, así que esto parece sencillo. También si tenemos más frases, 4 documentos o 4 frases, le voy a aplicar el mismo método y vamos a hacer el fit transform, también como de nuevo estamos en scikit-learn, así que me permite hacer esto. Y vamos a mostrar los vectores características, palabra vocabulario y la tablita. Vamos a ver cómo queda. Se convierte en un data frame para poder imprimirla de forma agradable. Y nos queda así. Vectores de característica tengo estos 4. Acuérdense que teníamos 4 frases. Acá empieza a aparecer un 2, porque aparece la palabra en el orden que armó el vocabulario, la palabra él aparece 2 veces y 2 veces. ¿En dónde? El perro está en él. Acá aparece por eso 2 veces. El gato juega en él. Por eso es que él tiene el numerito 2. Bueno, entonces acá está la tablita como queda, así que tenemos 4 oraciones que fueron convertidas a vector. ¿Cuál es la desventaja de este método? Acá estamos ya codificando oraciones. Antes codificamos palabras, ahora codificamos oraciones. Uno de los problemas, ¿cuál puede ser? Y bueno, acá lo que yo estoy haciendo es asignándole una cuenta a aquellas palabras, una cuenta mayor, a aquellas palabras que aparecen más veces. En términos de modelos, cuando tenemos vectores cuya dimensión tiene valores que se destacan sobre el resto, supongamos que yo hago un entrenamiento de un modelo, entonces es natural pensar que estoy asignándole más importancia a aquellas dimensiones que tienen valores más altos. Entonces, justamente acá le estoy dando valores altos a la palabra él, que suele ser una palabra que se repite mucho en las oraciones. Es una de las famosas stop words que habíamos visto en la unidad anterior. Entonces, eso nos juega en contra, porque al final, cuando hablábamos de stop words, les estábamos diciendo, bueno, pero estas palabritas que tanto se repiten no son tan relevantes para entender el significado, son la unión, son la gelatina que une las frases, pero no son, yo no busco en Google la palabra él, me voy a volver loco, no voy a encontrar nada útil. Entonces, justamente son aquellas que tratamos de restarle importancia. Y acá aparecen como más ponderadas. Eso entonces puede ser un problema cuando entrenemos modelos utilizando este método de vectorización. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ok. Bueno, entonces seguimos buscando alternativas y mejoras a la forma de
vectorizar texto. Ahora estamos viendo un salpicado de distintos métodos. Después vamos a ver cómo podemos entrenar un modelo. Vamos a entrenar ya con frases convertidas a vectores y vamos a tratar de hacer cosas ya con un modelo, que es un poco una de las cosas que busca esta materia. Por el momento vamos a ver 4 o 5 métodos de vectorización y vamos a ir aumentando en complejidad y vamos a ver que después eso me va a permitir modelos mejores o que van a tomar mejores decisiones en la medida que yo mejoro la forma de vectorizar. Bueno, un mecanismo que surge también para mejorar el Count Vectorizer, que esto me va a permitir vectorizar de nuevo frases, es el llamado TF-IDF, que son dos componentes, una es frecuencia de término en español y la otra es frecuencia inversa de documento. Y bueno, es una técnica común para lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Vamos a ver las dos componentes principales. Vamos a dividir la fórmula en lo que es TF, primero, la frecuencia de término, y vamos a ver acá que dice número de veces que el término T, o sea, la palabra, aparece en el documento D, sobre el número total de términos en el documento D. O sea, por cada palabra vamos a ver cuántas veces aparece en el documento y lo vamos a dividir por la cantidad de palabras que tiene ese documento. Entonces, si acá yo tengo una palabra que se repite mucho, este número se va a ir para arriba. Así que, bueno, esta es la primera parte del TF-IDF y que va a tener una segunda parte que es podemos decir una compensación, porque de nuevo, si hay palabras que se repiten muchísimo en un documento, de nuevo estamos hablando de las famosas stop words, voy a terminar asignándole demasiada importancia a esas palabras. Entonces, después aparece acá la penalización, que es el otro término, que es el número total de documentos en el corpus. O sea, ahí ya hablo de corpus, estoy hablando de todos los documentos que tengo, sobre el número de documentos que contiene el término T. O sea que si esa palabra se repite mucho en todos los documentos, estoy hablando de que es una palabra común. Si aparece mucho en un documento, pero también aparece mucho en todos, en definitiva estoy hablando de una palabra común. Entonces, esto me va a permitir compensar para quitarle importancia a ese término y a la vez amortiguar. Por eso la función logaritmo es para tratar de amortiguar eso y que no me explote la fórmula. Entonces, en definitiva, el efecto que produce esto es que es amortiguar el efecto de la frecuencia. O sea que sin el logaritmo las palabras muy raras tendrían un peso demasiado alto y el logaritmo suaviza estas diferencias, haciendo que el crecimiento de IDF sea más gradual a medida que un término se vuelve más raro. Bueno, esta formulita, que de nuevo acá está todo junto, todos sus términos, lo que me permite es obtener un valor por cada palabra, que me va a dar ya no un valor 0, 1, un valor discreto como veíamos antes, sino que ya me va a dar un valor, un decimal, podemos decir, donde si una palabra en definitiva aparece muchas veces en el documento, eleva el valor de TF-IDF, y si la palabra aparece muchas veces en el corpus o conjunto de documentos, disminuye el valor.
Bueno, entonces esto me termina definiendo un valor para la palabra, pero como vamos a vectorizar frases, después yo voy a tener una composición de todos los TF y DF y vamos a terminar teniendo, como en el caso anterior, una tabla para cada, o un vector para cada oración, donde ya voy a tener valores densos y no como en el caso anterior. Entonces, bueno, de nuevo, Scikit-Learn tiene un vectorizador específico para esto. Vamos a trabajar con estas 3 frases. Fit Transform, aplicamos ahí el modelo, vectorizamos y vamos a imprimir algunas de las cosas que nos arroja el vectorizer. Entonces, de nuevo, tenemos las características que son nuestro vocabulario, el conjunto de cada una de las palabras que apareció en todos los documentos. Y acá vemos, eran 3 frases, cómo me generó cada una de los vectores. Bueno, entonces acá ya empezamos a ver bueno, valores que provienen del cálculo de esa fórmula. Ya no vemos los unos y ceros, así que esa es la matriz TF y DF que obtenemos. Y acá nos muestra el IDF como una cosa, nada, simplemente mostrar los valores así sueltos no nos dicen demasiado, pero de cada una de las palabras, cuál es el IDF. Bien, acá después ya hay toda una cuestión muy numérica que no viene al caso, esto cómo se genera el cálculo, también esto se podría hacer a mano, pero bueno, para eso tenemos las librerías que simplifican las cosas. Vamos a hacer algún gráfico acá, es simplemente mostrar esos vectores de una forma más agradable, utilizando un mapa de calor. Para que veamos que también, bueno, no son los discretos unos y ceros que teníamos antes, sino que tienen valores intermedios. Bien, así se ve entonces cada uno de los documentos, si lo viéramos en color, cada una de las frases. Bueno, después hay acá, bueno, todo esto lo podemos saltear, hay notas sobre el cálculo, cómo se obtiene, hay distintas formas de Scikit-Learn, trabaja con una forma de hacer el término IDF y hay otra notación estándar que puede estar en Wikipedia, que es diferente, hay una variación. Así que bueno, acá está explicado por qué puede ser que si uno hace los cálculos no da exactamente igual. Así que eso lo podemos obviar, es muy matemático. Pero bueno, nos quedamos acá con algunos de los tips que nos quedan como conclusión de esto. Nosotros vimos que TF y DF trata de restar importancia a las stop words, a las palabras estas que se repiten por todos los documentos. Por eso acá hacemos un punto sobre TF y DF, las stop words. Bueno, el efecto en el primer término, la frecuencia del término, es que las stop words aparecen con mucha frecuencia en los textos, entonces genera valores altos de TF, y en TF y DF este efecto se minimiza por el término de IDF, ¿no? Las stop words aparecen en casi todos los documentos, su IDF sería muy bajo, más cerca de 0. Eso significa, incluso si tienen TF alto, un valor final de TF y DF sería relativamente bajo. Razones para eliminar stop words. Bueno, muchas veces antes de hacer el procesamiento TF y DF que estamos haciendo acá como ejemplo,
es el de quitar las stop words. Y bueno, tiene sentido, porque justamente TF-IDF, estamos diciendo, le saca importancia. Pero además hay un tema. Si yo tengo un vocabulario más grande, eso implica para los modelos más trabajo. Más grandes los modelos, más entradas, más cómputo. Entonces, si tanto no me aportan las de stop word, ¿qué pasa? Las puedo sacar. Siempre, ojo con eso, siempre decimos, está acá aclarado, ¿no? Si yo saco stop words, ojo que puede ser que esté cambiando el sentido a las cosas. Si no está considerado como stop word, entonces no es lo mismo me gusta que no me gusta. Así que, ojo lo que estamos haciendo también con esto. Bueno, entonces razones para quitarlo. Teniendo en cuenta ese disclaimer, lo puedo sacar para reducir dimensionalidad, que es una de las razones más importantes. Si yo reduzco el vocabulario, reduzco la dimensionalidad y vamos a poder tratar mejor con estos vectores. Nos enfocamos en las palabras más significativas, porque probablemente si vemos que no aportan mucho, nos podemos concentrar más en el resto de las palabras que sí aportan más al contenido. Eficiencia computacional, ya lo dije, y bueno, puedo llegar a tener una calidad mejor en los resultados. Podría mejorar la precisión. También es algo que se puede probar. Todas estas cosas arrojan métricas, así que cuando entrenamos podemos probar con o sin stop word y comparar. Bueno, así que por eso hay una aclaración al respecto. Bueno, vimos que tenemos entonces un método que termina dándonos, fíjense que también el orden de los valores, ¿no? Acá estamos entre 0 y 0,5. Si vamos al count vectorizer que teníamos antes, yo contaba palabras y tranquilamente en una frase puedo ya tener, no sé, 3 veces una palabra él, y eso ya me estaría dando un número 3, si simplemente hago cuentas. Entonces acá lo tengo como mucho más amortiguado, la aparición de las palabras. Sigue siendo una matriz dispersa, pero está más controlada. Ya no son los ceros y uno que teníamos antes, sino que son matices. Que, bueno, está bien representado con color. Entonces, ahí tengo al superador, al count vectorizer, que podía provocar que ciertas dimensiones tengan valores demasiado altos, no normalizados, y eso en los modelos es un problema. ¿Estamos bien? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, y vamos a otro método más, que se llama vectorización de hash. ¿Alguien sabe lo que es un hash? No lean ni me digan lo mismo que está ahí. No. Es una función matemática que, Sí. yo lo conocía por los documentos PDF, por ejemplo, que toma todo un documento PDF y te genera un número único, que si vos le cambias alguna palabrita, algún carácter en ese PDF, te cambia el número hash. Entonces como un control de, digamos, para saber si un archivo fue modificado o no, le aplicas la función hash y te cambiaría ese número que te devuelve, digamos. Perfecto, eso que mencionás es la famosa firma digital. A cualquier bloque de bytes o de contenido digital le podemos aplicar una función de hash, y eso nos permite obtener un
una secuencia, una nueva secuencia de caracteres como resultado, que es como una representación, una firma de todo el contenido de entrada. O sea, un único PDF podría llegar a tener una firma de, no sé, 32 caracteres, y yo solamente con tocar un acento, un punto o un bit de ese PDF me generaría un hash totalmente distinto. Por lo menos esa es la intención. A esos hash, los más conocidos son famoso MD5, SHA1 es otro de ellos, y bueno, algunos que se mencionan ahí, el 256, 512, y hay muchísimos más. ¿De dónde vienen? Bueno, principalmente de la criptografía, es la base de casi de la criptografía. ¿Y por qué resulta útil la función de hash? Que después, bueno, hay variantes y hay cuestiones de seguridad, por qué se elige una sobre otra. Pero bueno, puede haber otros motivos también, no solo sea porque son seguros o no. Hay un tema de colisiones que ahora vamos a especificar, pero lo que se busca es que ese conjunto que yo le pongo de entrada arroje un valor único. Esa combinación de letras y números, habría que hacer el cálculo acá, pero ahí vemos, por ejemplo, en el caso dice valor hash de FCD3454, asumiendo que eso son dígitos hexadecimales, o sea que vamos desde el 0 hasta el 9 y de la A hasta la F, por cada dígito. Eso me da una combinación muy grande, no sé, hay que hacer de nuevo, hay que hacer el calculito acá de cuántos bits tiene todo este número hexadecimal, pero me daría una posibilidad, una en trillones, no sé, por decir cualquier cosa. Ese número hexadecimal es uno de un universo muy grande. Entonces, es como una especie de síntesis que estamos haciendo de una frase, un documento, un PDF, un contenido digital, una foto, cualquier cosa, le puedo aplicar el hash y obtengo una firma con un número de dígitos específicos. Yo quiero que tenga, no sé, 8 dígitos, o 16, o 32, de 64. Cuanto más grande son esa cantidad de dígitos, ese 1 en millones, todavía va a ser esa relación muchísimo más grande. Entonces, la idea es que el hash sea irreversible. ¿Qué quiere decir? Que si yo conozco el hash, no tengo manera matemática o computacionalmente casi imposible de obtener la fuente original. O sea, yo tendría que probar tantas combinaciones, o sea, yo tendría que por fuerza bruta, no tengo que agarrar y empezar a generar contenidos variantes, y voy cambiando de byte por byte hasta que obtenga el hash que veo ahí. Eso implica que computacionalmente yo podría estar a lo mejor millones de años usando computadoras tratando de encontrar qué cosa originó ese hash. Por eso es fundamental esto en criptografía, porque yo cuando guardo una contraseña en una base de datos no guardo la contraseña original, guardo un hash. Si la base de datos queda comprometida, alguien lee la base de datos, va a leer un hash. ¿Puede saber la contraseña original? Difícilmente, dependiendo el tipo de hash. Si es uno seguro, como SHA1 y más grandes, difícilmente lo pueda saber, salvo que yo tenga una tabla. Pero la tabla sería, no sé, más grande que el universo. Entonces,
No existe esa tabla, salvo que trate de construirla. Con MD5 puede ser, como es un algoritmo más antiguo y que tiene sus fallas de seguridad, es posible que existan tablas que permitan mapear ante un input determinado cuál es el hash que se obtiene. Ustedes pueden construir esa tabla, pero claro, computacionalmente es gigante. Si tienen las capacidades para almacenar la tabla y hacer el cómputo de generar los hash, podrían construir esa tabla. Entonces, cada vez que ustedes lean un hash en una base de datos, pueden saber cuál es la contraseña original, porque lo sacan de la tabla. Bueno, hay unas famosas Rainbow Tables en internet por ahí, dando vueltas, o sitios donde uno puede poner el hash y te dice cuál sería la entrada. Pero esos son con hash más viejos, más antiguos, que han sido, o que alguien los calculó a propósito con el objetivo de bueno, poder hackear y poder obtener la contraseña. Bueno, esto es una cosa muy de criptografía que tiene que ver con todo el procesamiento del lenguaje natural. Bueno, que ese mecanismo de firma me puede servir para codificar también frases. Es una manera particular porque se diferencia de los que veníamos viendo recién, porque acá vemos que yo tengo algunas frases, por ejemplo, zorro, el zorro rojo, etcétera. Les aplico a esas frases o palabras un algoritmo de hash y voy a obtener esa serie de dígitos, ese código, que eso lo puedo transformar en un vector. No deja de ser un número eso, a pesar que veo letras, pero bueno, sí, es hexadecimal. Eso se traduce a números, entonces es como tener una tabla de conversión. Ante una frase determinada, tengo un vector determinado. Y eso es, acá no hay conteo de palabras, frecuencia, no hay nada de eso. Esto es una tabla de traslación. Acá no se usan en el ámbito NLP esos algoritmos más conocidos de hash que se usan en criptografía, se usan otras como Murmur-Hash. Ahí está el link a Wikipedia para los curiosos. Pero el mecanismo es similar. Entonces, podemos tomar esto como una forma arbitraria de asignarle a una frase un vector determinado. El proceso, más o menos simplificado, viene a ser algo así. Tengo una frase, se tokeniza, tengo cada una de las palabras, les aplico una función de hash a cada una de las palabras. Entonces tengo acá todos estos números que se obtuvieron a partir de esa función y obtengo finalmente lo convierto a una matriz dispersa. Entonces acá vamos a Python directamente, de nuevo Scikit-learn me va a ayudar con esto, tengo una serie de frases. Y vamos a ahora hablar también de lo que son las dimensiones y las colisiones. Un parámetro que yo voy a definir es, y que esto me lo deja hacer este algoritmo de hash y esta clase que nos trae Scikit-learn, es definir cuántas dimensiones quiero obtener como resultado de esta vectorización. Antes yo eso no lo podía definir así porque estaba asignado esa cantidad de dimensiones por el vocabulario. Ahora lo puedo seleccionar, puedo decir, no, quiero unas vectores de 10 dimensiones. Y eso está bueno porque a chico, antes hablábamos de, no sé, un documento puede tener 500 palabras distintas, 1000 palabras distintas. Entonces ya tenía un vector gigante de 1000 dimensiones. Acá lo vamos a compactar a una determinada cantidad.
de features o dimensiones que acá yo seteo 10. ¿Cuál es el riesgo? Porque, bueno, ¿por qué no lo pongo en 2? Y claro, ahí empiezo a ver, pero pará, si tengo tantos documentos y tengo tantas frases con todas sus variantes, ¿no? Que pueden ser, acá ya vemos que hay, con el solo hecho de agregar un acento, ya cambió la palabra, ¿no? Entonces, si yo achico demasiado esa cantidad de dimensiones, lo que voy a generar la posibilidad de que haya más colisiones. Quiere decir que ante dos frases distintas puedo llegar a obtener el mismo vector de salida. Entonces es un problema, porque entonces ahí no estoy diferenciando las frases. Entonces, si lo hago demasiado grande, bueno, tengo el problema de muchas dimensiones como teníamos en los casos anteriores. Bueno, ¿cuál es el valor adecuado? También depende del problema. Pero sepan que si yo achico demasiado el vectorizador, voy a generar la posibilidad de que empiecen esos hash a colisionar. Bueno, el resultado acá es cómo se codificaron estas frases que están acá en estos vectores. Profe, Sí, ¿puedo hacer una? sí, ¿estás ahí? O no sé si se fue el audio. ¿Ahí se escucha? Ahí se escucha. Sí, frases similares van a tener vectores cercanos, No, no necesariamente. no. Claro, ese es un tema y una limitante de esto. Es que la función de hash es como tiene embebida esta cuestión de la aleatoriedad y es buscada también, porque si yo la uso en criptografía, imagínense que dos contraseñas, administrador con la A mayúscula, administrador con la A minúscula, digo, en este caso un usuario puede ser, pero bueno, muchas veces el power se utiliza como el mismo usuario. Si yo cambio solo una letra, es no deseado que ese hash sea parecido, porque si no me está dando una señal, me está dando información de la entrada, y es lo que yo quiero evitar, lo que quiero que se desconozca. Eso es algo típico del hash. Yo puedo cambiar solamente un bit en cualquier lugar de la entrada y se transforma totalmente el hash. O sea, y si me da algo muy parecido, es cuestión de casualidad. Pero como tienen mecanismos de CRC y bueno, acumulaciones que hacen, o sea, en el procesamiento secuencial hacen que bueno, incluso usan semillas de números aleatorios. Lo que se busca es que dé algo totalmente distinto. Entonces, bueno, eso se ve reflejado acá también. Si yo tengo entradas parecidas o frases parecidas, en definitiva, no voy a obtener vectores parecidos.